¿Alguna vez un campeón del mundo ha comparado jugar en un estadio con ir al dentista? Álvaro Arbeloa, el legendario lateral derecho del Real Madrid, con 236 partidos y todos los títulos posibles en su vitrina, acaba de confesar algo que muchos futbolistas piensan, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Jugar en Mestalla es como ir a una cita con el dentista. No es broma. Estamos hablando de un hombre que ganó Champions League, que levantó la Copa del Mundo, que enfrentó a Messi en clásicos, pero el estadio del Valencia le producía ese tipo de ansiedad que todos conocemos cuando sabemos que algo va a doler. En los próximos 5 minutos descubrirás por qué uno de los estadios más emblemáticos de la liga provoca este tipo de confesiones, qué hace de Mestalla un infierno para los equipos visitantes, y la verdad psicológica detrás de las palabras de Arbeloa que revela mucho más sobre el fútbol de élite de lo que imaginas. ¿Tú también has sentido esa presión cuando tu equipo visita un estadio hostil? Porque lo que Arbeloa acaba de destapar no es solo su experiencia personal, es el secreto mejor guardado de muchos futbolistas profesionales. Antes de revelarte por qué Mestalla genera este miedo, déjame llevarte al corazón de esta historia. Mestalla no es un estadio cualquiera, es una fortaleza de 96 años donde las leyendas tiemblan. Imagina esto, eres Álvaro Arbeloa, llegas a Valencia con el autobús del Real Madrid y desde que bajas del vehículo ya puedes sentirlo. No es solo el ruido, es algo más visceral. Son 49,000 gargantas que solo tienen un objetivo esa noche, hacerte sentir que no perteneces ahí. Cada pase errado, cada toque suave, cada segundo que tardas en devolver el balón al juego se convierte en una sinfonía de silbidos, insultos y presión psicológica pura. Arbeloa lo describe con una precisión brutal. Es como ir al dentista. Sabes que tienes que ir, sabes que es necesario, pero toda la semana previa estás pensando en ello con ansiedad. No se trata del dolor físico de un placaje duro o de la velocidad de un extremo rival. Se trata de algo mucho más profundo, la certeza de que vas a sufrir emocionalmente durante 90 minutos completos. ¿Qué tiene Mestalla que no tengan otros estadios? La respuesta está en su arquitectura emocional. A diferencia del Camp Nou, donde la inmensidad a veces diluye la intensidad, o del Wanda Metropolitano con su modernidad, Mestalla es compacto, viejo, íntimo de una manera amenazante. Las gradas están tan cerca del campo que puedes ver las expresiones de odio en las caras de los aficionados. Puedes escuchar cada palabra, cada insulto personalizado. No hay escape, no hay dónde esconderse. Durante sus años en el Real Madrid, Arbeloa enfrentó todos los escenarios posibles. Clásicos en el Camp Nou con 100,000 culés gritando, derbis madrileños con la ciudad dividida, noches de Champions League con medio Europa observando. Pero Mestalla era diferente. Ahí, confesó en una entrevista reciente, sentía una presión especial. No era solo hostilidad deportiva, era algo personal, algo que se metía en tu cabeza desde el calentamiento. Los números no mienten. Durante la época dorada de Arbeloa en el Madrid, 2009-2016, el Valencia en Mestalla mantuvo una de las mejores rachas como local de toda la liga, con un porcentaje de victoria superior al 65% contra equipos grandes. Real Madrid, Barcelona, Atlético, todos sangraban en ese césped. Y no era solo por la calidad del equipo Che, era por ese monstruo invisible llamado presión ambiental. Recuerdo un partido en particular, temporada 2011-2012. Real Madrid necesitaba ganar para mantener el ritmo del Barcelona. Arbeloa jugó los 90 minutos. Cada vez que tocaba el balón, una ola de silbidos envolvía el estadio. Cometió 2 errores que normalmente nunca cometía. Su lenguaje corporal lo decía todo. Hombros tensos, miradas rápidas al banquillo, respiraciones profundas. Al final, empate 1-1. Puntos perdidos. Y en la zona mixta, su cara reflejaba más alivio por haber terminado que frustración por no ganar. La semana antes de ir a Mestalla ya empezabas a pensar en ello, reveló Arbeloa años después. Y aquí está la clave que muchos no entienden. El miedo no aparece en el minuto 1 del partido. Aparece el lunes cuando ves el calendario y sabes que el domingo vas a Valencia. Es un veneno lento que se instala en tu mente, que afecta tu concentración en los entrenamientos, que te hace dormir peor la noche anterior. ¿Por qué un campeón del mundo siente esto? Porque Mestalla no ataca tu técnica ni tu físico, ataca tu psicología. Y en el fútbol de élite, donde los márgenes son milimétricos, una mente distraída es una mente derrotada. Pero la pregunta que todos nos hacemos es,
¿Qué decía exactamente Arbeloa sobre esta experiencia y por qué eligió precisamente esa comparación con el dentista? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Cuando un guerrero admite su miedo, no es debilidad, es honestidad brutal. Las palabras exactas de Álvaro Arbeloa fueron estas. Jugar en Mestalla era como ir al dentista. Sabes que tienes que hacerlo, que es parte de tu trabajo, pero toda la anticipación, toda esa semana previa, es pura ansiedad. Esta confesión llegó durante una charla informal con medios deportivos, y lo fascinante es que Arbeloa no estaba tratando de ser polémico, simplemente estaba siendo honesto sobre algo que la cultura del fútbol masculino raramente permite, admitir que los estadios te afectan emocionalmente. Déjame ponerte en contexto. Arbeloa no es un jugador cualquiera. Estamos hablando de alguien que ganó una Champions League, que levantó la Copa del Mundo, que enfrentó a Messi en clásicos, pero el estadio del Valencia le producía ese tipo de ansiedad que todos conocemos cuando sabemos que algo va a doler. ¿Qué tiene la comparación con el dentista que lo hace tan perfecta? Porque captura exactamente la naturaleza de ese miedo. No es pánico irracional, es ansiedad anticipatoria racional. Cuando vas al dentista no temes morir, temes el malestar, la incomodidad, esos 30 o 40 minutos donde sabes que vas a estar incómodo sin poder hacer mucho al respecto. Eso es Mestalla para un jugador visitante. 90 minutos de incomodidad garantizada. Lo revolucionario de esta confesión es que rompe con décadas de masculinidad tóxica en el fútbol. Tradicionalmente, los futbolistas tienen que proyectar invencibilidad. No nos afecta nada, somos profesionales, el ruido es solo ruido. Pero Arbeloa dijo la verdad, sí afecta. Afectaba incluso a él, un tipo que había visto todo. Durante una entrevista posterior, profundizó más. No era miedo a perder, era el miedo a pasar un mal rato durante todo el partido. Desde que pisabas el césped en el calentamiento, ya empezaba. Los aficionados del Valencia están tan cerca, tan encima de ti, que sientes cada insulto como si te lo susurraran al oído. Compara esto con otros estadios difíciles. En el Camp Nou, decía Arbeloa, la hostilidad es más difusa porque el estadio es enorme. Hay 100.000 personas, pero estás más lejos de ellas. En el Wanda Metropolitano, del Atlético, es intenso, pero es un estadio nuevo. Hay cierta distancia moderna entre grada y campo. Incluso en el derbi ante el Atlético en el Calderón, uno de los ambientes más calientes del fútbol español, Arbeloa sentía que era diferente. Ahí, decía, era pasión pura, adrenalina. En Mestalla era algo más oscuro, más penetrante. Y aquí viene la parte que muchos analistas pasan por alto. Arbeloa también reveló cómo esto afectaba su rendimiento de maneras sutiles. Jugaba más conservador ahí, admitió. Normalmente me gustaba subir al ataque, apoyar a Cristiano, llegar a la línea de fondo, pero en Mestalla, inconscientemente, mi cerebro me decía, no te arriesgues demasiado porque si pierdes un balón en campo contrario y generan un contraataque, esta gente te va a crucificar. Eso es psicología del deporte en estado puro. Un jugador de clase mundial alterando su estilo natural de juego porque su cerebro reptiliano está activado por el ambiente hostil. No es una decisión consciente, es una respuesta de supervivencia emocional. Y lo más impactante, Arbeloa no está solo en sentir esto. Tras su confesión, varios exjugadores corroboraron en redes sociales. Álvaro Negredo, que jugó en el Valencia, comentó, los rivales llegaban ya derrotados emocionalmente a Mestalla. Guti, excompañero de Arbeloa en el Madrid, admitió, Mestalla siempre fue especial, no de manera positiva, precisamente. Incluso entrenadores lo han reconocido. Carlo Ancelotti, durante su etapa en el Real Madrid, dijo en una rueda de prensa, Mestalla es uno de esos campos donde tienes que preparar a tus jugadores no solo tácticamente, sino también mentalmente. Es un factor X que suma puntos al Valencia. Entonces, ¿qué tiene realmente Mestalla que genera este efecto psicológico demoledor en jugadores que han conquistado el mundo? ¿Es solo la pasión de los aficionados del Valencia o hay algo más profundo en la estructura misma de ese legendario estadio? La respuesta te va a sorprender, porque va mucho más allá del fútbol. Mestalla no es solo un estadio, es un organismo vivo con 96 años de memoria futbolística. Para entender por qué Arbeloa sentía esa presión tan específica, tenemos que entender qué es realmente Mestalla. Abierto en 1923, este coliseo ha visto casi un siglo de historia del fútbol español. No es como los estadios modernos diseñados con boxes VIP y zonas de confort. Mestalla fue construido en una época donde el único propósito era meter la mayor cantidad de gente posible lo más cerca posible del campo, y esa filosofía arquitectónica es exactamente lo que lo hace terrorífico. Las cifras hablan por sí solas.
Durante las últimas 2 décadas, el Valencia CF ha mantenido en Mestalla un porcentaje de victoria contra los grandes, Real Madrid, Barcelona, Atlético, superior al 45%. Para ponerlo en perspectiva, el promedio de victorias locales contra estos equipos en otros estadios ronda el 25-30%. Mestalla suma 15 o 20 puntos extra por temporada solo por el factor campo. Eso es la diferencia entre jugar Champions League o quedarse fuera. Pero los números fríos no capturan la verdadera magia oscura de este lugar. Hablemos de momentos concretos. 2001, Champions League. El Valencia de Héctor Cúper derrota 3-0 al Real Madrid de los Galácticos con Figo, Zidane y Raúl. Los aficionados crearon tal presión que Iker Casillas, normalmente imperturbable, cometió 2 errores inusuales. Después del partido, Fernando Hierro declaró: "Aquí es imposible concentrarse. Es como jugar